Luego de 4 días sin clases por la agresión del miércoles 5 contra docentes, padres y alumnos, reabrió hoy sus puertas la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo y los niños y niñas volvieron a las aulas. En el ingreso estuvo presente la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Cerzamendi. La jerarca informó que notó mucha alegría de padres, alumnos, alumnas por retomar la actividad y confirmó que en el lugar quedaron trabajando los programas Pelota al Medio del Ministerio del Interior y Escuelas Disfrutables de Primaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada inestable que va a seguir con disminución de la nubosidad y los vientos soplando del suroeste al sureste de 10 a 30 kilómetros por hora con periodos variables, y la máxima anunciada por Inumet está instalada en los 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Emilio Frugoni entre Guayabos y Enrique Rodó, José Enrique Rodó. Hasta las 9 hay corte. Esto es por la realización de las elecciones universitarias, que ustedes habrán visto que en varios puntos está complicado el tránsito. Otro punto, Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, hay tareas de hormigonado. Constitución entre Nicaragua y Pagola hasta las 18. Allí está OCE realizando tareas de reparación. Compartimos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que nunca se había escuchado un reclamo como el planteado por la Beneverita en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos de reapertura de la oficina de la ANI en Jerusalén. Las comisiones de vivienda de diputados y senadores se reunieron este miércoles para continuar el tratamiento del proyecto que busca simplificar el proceso de las expropiaciones de viviendas vacías que ya tienen media sanción. El diputado Felipe Schipani del Partido Colorado e integrante de la agrupación BRUM de la Facultad de Derecho por el Orden Egresados dijo que no está de acuerdo con la propuesta de su par colorado Gabriel Gurméndez de eliminar la obligatoriedad del voto de los egresados en las elecciones universitarias. Desde el 1 de noviembre está habilitada la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de la República, del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la UTEC soliciten por primera vez el apoyo económico del Fondo de Solidaridad para el desarrollo de una carrera terciaria o universitaria. Un grupo de políticos, académicos y activistas impulsa la creación de una asociación civil sin fines de lucro en memoria de la desaparecida maestra Elena Quinteros, que funciona en la vivienda en la que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar. Decenas de personas, en su mayoría indígenas y activistas, irrumpieron este martes en la sede de la cumbre climática COP30 que se desarrolla en la ciudad amazónica de Belém y se enfrentaron con los guardias de seguridad en la entrada del evento. En el inicio nos vamos al balneario Atlántida. En Canelones el gobierno a esta hora está realizando importantes anuncios, particularmente para esa zona. Allí está Federico Yurkovich. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, adelante. Para que nos comente, ¿en qué se van a destinar? Rosina, muy buen mediodía. Estamos aquí en Atlántida, Canelones. Escuchamos al intendente Francisco Leniani con la aprobación de un fideicomiso por $95 millones ayer en la Junta con voto de todos los partidos. También allí la Intendencia de Canelones después va a recuperar parte de esa inversión con la tasa de saneamiento que OCE se la va a transferir a la Intendencia y lógicamente con inversión inmobiliaria, y eso es un retorno en nuevas contribuciones inmobiliarias. $35 millones, y esto me importa especialmente destacarlo, en obras viales que van para los 32 municipios del departamento. Nosotros instruimos a nuestro gabinete, en el primer gabinete, que arranquen todo el trabajo administrativo con 0 pesos, que si los fondos del fideicomiso aparecían, poder desplegar rápidamente un shock de infraestructura a partir del año 2026 mismo, sin tener el presupuesto aprobado, con el presupuesto en discusión. Así lo hicimos y estamos garantizando obra nueva en los 32 municipios a partir del año 2026.
Y una tercera parte que compone este fideicomiso son 10 millones de dólares destinados a la compra y renovación de la maquinaria vial de la Dirección de Obras, donde vamos a hacer especial énfasis en todo lo que tiene que ver con la caminería rural del departamento. Es una alegría inmensa la que tenemos hoy por el respaldo obtenido en la Junta Departamental. Independientemente del voto de los ediles, todos fueron muy receptivos, todos accedieron a reunirse con el Ejecutivo y formarse su opinión. Pero realmente es destacable que 28 ediles en 31 hayan apoyado este fideicomiso, que bueno, que ahora lo que resta... ¿Qué pasó con los 3 que no apoyaron, intendente? Bueno, los 3 que no apoyaron fueron receptivos con nuestra propuesta, esgrimieron sus motivos, pero representantes de los 3 partidos políticos con representación en la Junta Departamental votaron el fideicomiso. Una inmensa mayoría. Por tanto, estamos sumamente agradecidos a todos, a los 3 que no votaron y a los 28 que sí lo hicieron. Ahora esto es obra, es saneamiento para Atlántida. Hoy anunciamos también el Hospital de la Costa, que va a estar enclavado en este municipio y que el saneamiento lo va a alcanzar. Va a ser un terreno cedido de 8.000 metros cuadrados por parte de la Intendencia de Canelones, en un predio contiguo aquí donde estamos en Atlántida, y una inversión por parte del Ministerio de Salud Pública de más de 40 millones de dólares. Por tanto, entiendo que es un día para festejar más de una cosa: obra nueva, saneamiento y hospital. Concretamente, ¿cuál va a ser el saneamiento? Usted dice que las obras comienzan en 2026, pero ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuándo va a estar pronto? Las obras de saneamiento, yo no digo que comiencen en 2026, eso lo ejecuta OCE. Nosotros en el año 2026 vamos a comenzar con la obra nueva de infraestructura vial en los 32 municipios. Nosotros lo que hacemos, porque el saneamiento le corresponde a OCE, es tomamos los fondos, los transferimos a OCE, quien va a ejecutar la obra. Bueno, el Hospital de la Costa, una vez que esté aprobado el presupuesto, lo va a comenzar. Calculo que tendrán por parte del Gobierno Nacional su proceso licitatorio y comenzarán a trabajarlo. Lógicamente que tiene que estar pronto en este periodo porque es una obra de este gobierno. Intendente, para el saneamiento, ¿hay algún tipo de ponderación en el tipo de obra, en el pliego licitatorio? Y para el hospital, ¿dónde va a ser el enclave exacto? El enclave exacto es un predio contiguo aquí en donde estamos, en el municipio de Atlántida, para graficarnos bien, cerca del puente, en interbalnearia del puente de entrada a Atlántida, del lado norte. Y hasta allí va a llegar el saneamiento. El tipo de obra y las características técnicas de la obra de saneamiento, bueno, corresponderá a OCE determinarla y va a estar en los pliegos licitatorios naturalmente. Intendente Ferreri dejó picando sobre el final de la conferencia. Que puso por la oposición. Perfecto, cuanto más control haya mejor. Acá lo que se nos propuso por parte del Partido Colorado y que accedimos de inmediato fue incluir una auditoría externa. Vamos nosotros a la fiduciaria a darle la instrucción de que contrate una auditoría interna externa mediante licitación que audite la obra y los pagos. Recordemos que la Intendencia tiene una confianza en el sistema financiero producto de su regularidad en los pagos. Nosotros vamos a comenzar a pagar este fideicomiso dentro de 2 años porque tenemos 2 años de gracia. Pero ya el año que viene vamos a estar cancelando el primer fideicomiso contraído por Marcos Carámbula en el año 2011. Quiere decir que estamos cambiando cuota por cuota y no estamos acumulando deuda. En la medida que esta herramienta sea utilizada por las gestiones venideras, se van a ir cancelando fideicomisos asumidos en las gestiones anteriores. Por tanto, se deja de acumular deuda por este concepto. Ferreri la dejó picando sobre el final de la conferencia, que si bien hoy lo importante es lo que se está anunciando, dijo que también para Ciudad de la Costa se viene el saneamiento. ¿Será en este quinquenio? Ferreri lo que la dejó picando fue que va a haber un tendido de cañería que va a proporcionar agua hasta Jauregui Berri. Va a haber una reserva de 6 millones de metros cúbicos en el Solís Chico que va a venir a dar solución en un problema que tenemos en la costa desde siempre, que no tenemos agua, literalmente, en los veranos. La obra va a llevar 36 meses, va a comenzar el año que viene y va a dar solución definitiva a un problemón que tenemos acá en Costa de Oro. Gracias, intendente. Estamos entonces trabajando en vivo. Rosina acaba de terminar anuncios bien importantes por un total de 135 millones de dólares. En total 95 son lo que hablaba Francisco Legnani, 40 para instalar el Hospital de la Costa. A su vez hay otros 9 millones de dólares, casi uno por cada policlínica que será refaccionada para mejorar la asistencia a la salud de puente a puente, como se dice, porque va desde Montevideo, digamos, hasta el puente de Paso Carrasco, hasta el Pinar. Entonces, Rosina te decía, estuvo presente el intendente Legnani, obviamente, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que esto decía. Hay que encontrarle sentido a ese diseño del presupuesto nacional centrado en las personas y hoy los 40 millones de dólares que está invirtiendo este país en el desarrollo de este hospital, pero todo el conjunto, le quiero decir a vecinos que viven en Salinas, vecinos y vecinas que viven en otras localidades, forma parte de un eje de desarrollo que estamos
estamos haciendo de toda la zona, de Ciudad de la Costa hasta este segundo peaje. Hoy acá hay gerentes de las instituciones de asistencia médica colectiva. Está el director del Hospital de Clínicas, acá entre nosotros el doctor Álvaro Villar. Está el director del SAMI 105. El eje de todo el sistema de ambulancia, porque acá no solamente vamos a construir este hospital con los detalles que va ahora a profundizar el doctor Álvaro Danza, vamos a fortalecer toda la red de centros de salud dependientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero también en conjunto con un pilar sustantivo que lo dijimos desde el inicio de nuestra gestión, que es fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, con todos los prestadores, públicos y privados, pero centrados en garantizar la mejor calidad de atención a las personas. Esa es nuestra responsabilidad que tenemos, cerca de donde viven. Acá va a haber desarrollo de la pediatría, desarrollo de salud mental, desarrollo de 30 especialidades. Vamos a desarrollar un sistema. Bien, escuchábamos a la ministra Lustenberg, estaba hablando de este hospital que va a estar construido aquí, en este mismo predio donde estamos instalados, donde hace muchos años funcionaba un boliche característico de Atlántida, Project. Aquí también se anunciaron las obras de saneamiento que llegarán aquí principalmente a Atlántida, donde actualmente solo hay 6 kilómetros de cañería y se va a triplicar este volumen, llegando a más de 8.000 familias. Rosina, si te parece, escuchamos algunos detalles, ahora sí, del presidente de OCE, Pablo Ferreri. Vamos a estar también construyendo 2 pozos de impulsión en toda esta zona y además una nueva planta de tratamiento de efluentes. Una planta de tratamiento de efluentes que va a tener la última tecnología. Va a vertir aguas mucho más limpias, lo cual implica un cuidado medioambiental mucho más profundo, pero además también condiciones, ministra, sanitarias mucho mejores. Esto va a estar acompañado de un nuevo emisor terrestre y un nuevo emisario subacuático, por lo cual vamos a vertir mucho mejor las aguas, que además van a estar mucho mejor tratadas. Por lo tanto, el cambio, reitero, no es cuantitativo solamente, es cualitativo. Y ese cambio cualitativo también tiene números, es cuantitativo, porque la población del centro y el casco histórico de Atlántida está en el entorno de los 5.500, 6.000 personas. Y la capacidad de tratamiento de la planta que vamos a construir es para un volumen equivalente a los residuos que pueden producir 22.500 habitantes. Es decir, esto es una obra no de presente, es una obra con mirada, reitero, de futuro. Es decir, va a tener capacidad para luego poder generar redes y volcar allí los efluentes de 17.000 habitantes más. Pero mientras esas redes no se construyen en el futuro, lo que se podrá hacer, sí, es verter todas las barométricas de esas 17.000 habitantes en la nueva planta de tratamiento, por lo cual habrá una cuestión mucho más ordenada en términos ambientales y sanitarios. En unos minutos vamos a volver a Atlántida para profundizar sobre estos importantes anuncios, particularmente para la gente de ese balneario de Canelones. Vamos a otros temas muy importantes también. La directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, asistió esta mañana a la reapertura de la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo, luego de 4 días sin clases por la agresión sufrida allí por docentes y alumnos la semana pasada. La jerarca confirmó que los programas Pelota al Medio y Escuelas Disfrutables se quedaron trabajando allí en el local y además se van a mantener, y destacó el interés de padres y alumnos de retomar las clases que pudo constatar allí en la escuela.
En esta escuela en particular se abrieron las puertas, la comunidad ingresó, las familias estaban con muchas ganas de volver, los niños y las niñas también, las maestras de recibirlos, vi muchos abrazos, vi muchos besos, vi muchas cartas, vi muchas sonrisas y allí quedó Pelota al Medio trabajando con los niños y las niñas, haciendo actividades lúdicas, deportivas, de convivencia. Quedó el programa de Escuelas Disfrutables, que es un programa maravilloso que tenemos en primaria, donde los psicólogos, las psicólogas y las asistentes sociales quedaron allí trabajando también con la comunidad. Esto es algo que se va a sostener, no es algo que fuimos hoy y nos retiramos de vuelta. El Estado tiene que estar en las escuelas y nosotras también, así que allí estuvimos de mañana. ¿Cuáles pueden ser las medidas de prevención ante este tipo de situación? A ver, nosotros sabemos que en las escuelas lo que entra es lo que pasa en la sociedad. Somos espejo de las vivencias de todos los días, somos espejo de todas las alegrías, pero también de todas las miserias. Insisto con esto de generar acuerdos mucho más amplios. Necesitamos que el compromiso para cuidar a las infancias y para cuidar a la escuela pública uruguaya sea de todas y de todos. Volvemos a Atlántida, está hablando a esta hora la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Construido acá, pero quiero dejarle claro a toda la ciudadanía de Ciudad de la Costa y Costa de Ora. Esto es una inversión que hace el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con el gobierno local, de un shock de infraestructura, porque va desde el hospitalito, como le llama la ciudadanía, el Centro de Salud de la Costa de ACE, hasta acá donde vamos a fortalecer la atención en Salinas. 16 policlínicas van a tener una inversión ya en los primeros meses del 2026 de 9 millones de dólares, donde se va a reformar y la reestructura de muchas policlínicas que hoy tienen una infraestructura más endeble. Vamos a fortalecer todo lo que tiene que ser el acceso a los medicamentos en Estación Atlántida, en La Floresta, en Las Toscas. Este hospital va a significar que va a haber 60 camas de cuidados moderados, de pediatría, de adultos. Van a haber 30 especialidades que se van a instalar en este hospital, que van a trabajar con toda la red, pero de ACE, pero del resto de los prestadores. Hoy acá estaban la coordinadora de instituciones de asistencia médica colectiva, que muchos prestadores, cuando uno viene por el eje de la interbalnearia, ve la cantidad de mutualistas que también hay acá. Bueno, lo que nosotros pretendemos es que se trabaje de forma coordinada, que los usuarios del sistema de salud tengan la atención oportuna más cerca del lugar donde viven. Entonces, esto no es solamente un hospital que va a empezarse a construir ya el año próximo, lo vamos a inaugurar a fines del año 2027, inicios del año 2028, donde va a haber un tomógrafo, donde va a haber cantidad de equipamiento para que la gente pueda resolver la mayoría de las enfermedades cerca del lugar donde viven. ¿Podría reiterar las fechas que inicia la construcción, por favor? Se inicia el año próximo porque ustedes saben, esperemos, hoy va a la discusión del presupuesto nacional, cuando esta es una obra que está en este nuevo presupuesto de 40 millones de dólares, va a empezar a ejecutarse en el año 2026 y la planificación por parte del equipo que tenemos en el Ministerio de Salud Pública, liderado por el licenciado Rodrigo Márquez Alonso, de ACE Federico Martiarena, la doctora Ana Noble, arquitectos, economistas, porque esto ha tenido estudios de impacto. Por eso para nosotros hoy, ustedes saben que desarrollar una infraestructura hospitalaria también tiene que tener un saneamiento de fondo por el impacto que tiene. Entonces era muy importante esta conjunción, la votación del fideicomiso por parte de todos los partidos políticos hace que hoy quienes estamos con responsabilidades estemos pensando en los problemas concretos que tiene la gente. Ministra, ¿salen de ACE o salen de algún otro organismo, teniendo en cuenta los antecedentes y lo que se dijo durante la transición respecto a la situación financiera de ACE? Bueno, no están contemplados en el nuevo presupuesto de ACE estos 40 millones de dólares más 9 millones de dólares que ya comienzan a ejecutarse en cada una de la refracción de las policlínicas, porque esto también está enmarcado, como les decía, en mejorar la infraestructura del Hospital de Ciudad de la Costa, en mejorar la atención en Salinas, en cada uno de los lugares, así y en complementar con las mutualistas, los prestadores privados, para tratar, fíjense que nada más que con respecto a los traslados, el SAME 105 va a fortalecer el convenio que también hay a cualquier siniestro que suceda en las rutas. Entonces, mucho más que una infraestructura hospitalaria, aunque va a ser un hospital con características que va a trabajar en forma directa con el Hospital de Clínicas para pacientes. ¿Del Cerro?
es mucho más que el Hospital del Cerro, en el sentido que les decía, es un shock de infraestructura. Así como el Hospital del Cerro cumple una función muy importante en la zona oeste, ahora vamos a inaugurar los primeros días de diciembre con el presidente de la República el tomógrafo en el Hospital del Cerro. Este hospital va a tener un desarrollo mucho más amplio. Esta es una zona que ha crecido demográficamente y, como les decía, es una red, es un desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud en la zona puente a puente. Comienza en Ciudad de la Costa, en el primer puente del Arroyo Carrasco, y termina acá en el segundo peaje. Bueno, estamos viendo a la ministra Cristina Lustberg de Salud Pública a propósito de este anuncio de la próxima construcción de ese hospital. Allí estará enclavado en el balneario Atlántida. Vamos a otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que nunca se había escuchado un reclamo como el planteado por la Beneverit en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, de reapertura de la oficina de la ANI en Jerusalén. Si bien no quiso agregar comentarios sobre el tema, dijo que el gobierno sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo en relación al conflicto en Gaza. Primero, yo no estaba en el país. Segundo, no tengo ningún tipo de sensaciones. Sé lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por lo tanto, no se debe agregar ningún comentario al respecto. Nunca habíamos escuchado. Yo los recibí, porque nosotros somos un gobierno de diálogo. Hablamos de muchos temas, ellos saben cuál es las posiciones y cómo estamos manejando muchísimos temas medioorientales, muchísimos temas en relación a Gaza. No todos los hacemos públicos, naturalmente, porque en muchos estamos participando con mucho cuidado para poder dar una mano. Me refiero a que ojalá se mantenga el cese del fuego, que está siendo violado permanentemente, pero ojalá se mantenga. Me refiero no al de los rehenes, que por suerte fue resuelto, me refiero a los temas de garantizar la seguridad alimentaria en un escenario de hambruna, y por eso estamos hablando con Naciones Unidas, y por eso ahora que estuve en Arabia Saudita, hablamos con las autoridades sauditas, porque el problema nuestro es, podemos recoger esos alimentos, primero garantizando que puedan llegar a Gaza, pero el segundo es cómo se transporta allí. Y en eso es uno de los temas, esos son los temas reales, esos son los temas que nos preocupan. Esa es la forma de ayudar a la paz y a la estabilidad de una región que está sufriendo y cómo ha sufrido en miles de muertos en este periodo. Lubetkin se refirió también a los comentarios de la ministra francesa de Agricultura, que expresó dudas respecto a la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea el 20 de diciembre en Río de Janeiro. En primer lugar, nosotros creemos en la democracia, y como creemos en la democracia tenemos solo una referencia, el presidente del país. Por lo tanto, en Francia la única referencia nuestra es el presidente Macron. Y el presidente Macron el jueves pasado dijo claramente en Belén, durante la reunión de la COP, de la reunión ambiental que se hace en el Amazonia brasilero, dijo: estoy optimista, tengo la guardia en alta. Y nosotros podríamos decir lo mismo, estamos optimistas y tenemos la guardia en alta para defender a nuestros productores. Nosotros no tomamos en consideración lo que dice un ministro u otro ministro. Nosotros tomamos en consideración lo que dice el presidente del país. Y el presidente dijo claramente el jueves pasado el espíritu francés. Las comisiones de vivienda de diputados y senadores se reunieron este miércoles para continuar el tratamiento del proyecto que busca simplificar el proceso de las expropiaciones de viviendas vacías, que ya tiene media sanción. Según el censo del 2023, hay casi 100.000 viviendas abandonadas en el país, en su gran mayoría en el área metropolitana. Es simplificar el proceso de expropiación de la vivienda vacía con deuda compensable o degradada. Mientras tenemos estos dramas de vivienda, la mitad de los niños en condiciones de precariedad, de los 340.000 padrones vacíos que hay según el censo, 97.000 están vacíos sin argumentos. No son de segunda propiedad, no están en alquiler, no están en venta, no están en construcción, están tapiados o vacantes. O sea, bueno, hace tiempo largo que en Uruguay se estableció desde la Ley de Ordenamiento Territorial el deber de usar y conservar. Acelerar los mecanismos cuando esto además tiene deuda compensable de valor patrimonial implica ampliar cartera de suelo urbano y redirigir la política pública de vivienda de las periferias a la zona urbana consolidada. Porque termina saliendo, quiebra la ciudad, o sea, pensar vivienda de pobre para pobre, quiebra la ciudad, pero además después te genera un conjunto de problemas. La segregación territorial está muy relacionada a los temas de violencia e inseguridad, pero además después tenés que ver cómo llevas todos los servicios, cómo llevas el CAIF, el transporte, la educación,
la salud, el alumbrado, el bitumen, y termina siendo absurdo esa política que es un poco a la que te obligan cuando no tenés suelo urbano. El legislador destacó el incremento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y afirmó que en las futuras rendiciones de cuentas podría haber nuevos refuerzos. En el presupuesto lo que se lograron son dos cosas, vía ampliación del fideicomiso y vía préstamo BID, este resultado que va a saltar de 350 a 700 millones. Me parece que es una buena señal. El presupuesto que venía tenía un incremento que era moderado, sostenía y era un incremento moderado. Esto hace que sea un incremento que va a ser algo mayor que el crecimiento de la economía. Me parece que es una buena señal. Suficiente, yo repito, yo participo de la idea que habría que duplicar toda la inversión en vivienda y no solo esta parte que es cerca de un 20%. Pero es un crecimiento si uno mira los incisos, de los crecimientos más importantes por inciso que va a estar en el periodo del quinquenio, y además tendremos la rendición de cuentas posibilidades, ayer lo discutíamos con la ministra, de ver cómo, si la economía acompaña, también atender esto con mayores recursos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, anunció la llegada el 3 de diciembre del viceministro de Agricultura de Brasil, que es uno de los impulsores de la recientemente aprobada ley de bioinsumos, que estableció la diferencia entre los agrotóxicos y la nueva gama de insumos para una producción sustentable. Frati regresó de una gira que lo llevó a Brasil y México, donde se exploró la apertura de nuevos mercados para la carne, cítricos y el arroz. Está claro que cuando nosotros registramos producto, tenemos que cambiar la cabeza de un producto, un medicamento, como nosotros conocemos, un agroquímico, con un bioinsumo. Ni los resultados son iguales, ni se pueden esperar los mismos resultados, y tampoco pueden ser igual los registros. Y nosotros tenemos registros para lo que hemos hecho hasta ahora. No tenemos un protocolo, digamos, muy claro para los bioinsumos. Y bueno, yo creo que los brasileños en eso nos pueden dar una mano. Si se confirma, como lo dijeron, la venida para el 3 de diciembre del del viceministro de Agricultura de Brasil, podríamos conversar nuevamente con él mano a mano, porque fue el que impulsó la ley y el que más ha trabajado con los bioinsumos, más allá del ministro. Así que estamos muy contentos con la receptividad que hemos tenido y con este ejercicio de salir. Yo creo que y aprovecho la oportunidad para decir, cuando se critica la salida de los ministros del exterior, y si Uruguay no sale y no ofrece y no se muestre, es muy difícil que la gente nos venga a comprar de macanudo. Todos los países quieren tener algún vínculo en Uruguay, ¿no? O vínculo comercial o vínculo político. Sobre todo, creo yo, por esta desorganización que hay a nivel mundial, tanto en el comercio como a nivel geopolítico, y Uruguay, a pesar de esas tormentas internacionales, sigue firme, no tiene riesgo institucional, no tiene riesgo político, no tiene riesgo jurídico. Entonces, es un país para mirarlo, eso es lo que yo siento de los demás. Y bueno, y también, ni que hablar, una puerta de entrada al Mercosur, ¿no? Es mucho más fácil una dimensión de Uruguay que Argentina, que es como es, Brasil, que es un continente, bueno, y Paraguay, que está un poco más atrás en todas estas cuestiones más modernas del mundo de hoy. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que en esta jornada el Partido Nacional está celebrando el Día del Militante en homenaje a quienes mantienen viva la causa nacionalista en todo el país. La jornada comenzó con un homenaje al fundador de la colectividad blanca, Manuel Oribe, y va a estar cerrando con diversas actividades en todo el país, donde las casas del Partido Nacional van a ser iluminadas con blanco y celeste, y las comisiones departamentales van a estar entregando las credenciales nacionalistas a militantes destacados. Oribe fue el ordenador de la República, el que sentó las bases del Uruguay democrático, legal, de derecho, ilustrado, instruido, moderno, autónomos y soberano. Y vaya si ese Oribe, tan lejano en el tiempo que fundó nuestro partido, muchas de las cosas por las que peleó, muchas de las cosas que hizo y consolidó, por lo menos en su nacimiento, muchos de sus valores y principios hoy siguen tan vigentes como nunca. Y voy a dar dos ejemplos. El primero tiene que ver con la educación. Oribe fue un gran impulsor de la educación. Y lo decían por ahí, lo decía alguno de los jóvenes, lo decía Pedro,
En un mundo de relatos y de noticias líquidas y de redes sociales, nos vienen con relatos de que este es un gobierno sensible con la educación. Tenemos en el Parlamento en este momento el presupuesto educativo más regresivo en la educación en los últimos tiempos. Tenemos el presupuesto de la educación integralmente, que baja con respecto al Producto Bruto Interno del 4.8 al 4.3 del Producto Bruto Interno dedicado a la educación. Y hablo de la INAEP, hablo de la UTEC, que la quisieron asfixiar a punto de que estaba para cerrar en algunos departamentos. Y hablo también de la Universidad de la República, que pidió 350 millones y le ofrecieron 10, menos del 3% del presupuesto universitario. Desde el 1 de noviembre está habilitada la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de la República, del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la UTEC soliciten por primera vez el apoyo económico del Fondo de Solidaridad para el desarrollo de una carrera terciaria o universitaria. El trámite de renovación de quienes ya acceden a este beneficio quedará habilitado desde el 2 de enero del 2026 y todos los postulantes que resulten seleccionados y cumplan con los requisitos van a poder acceder a la mensualidad de 13.125 pesos. Todos los jóvenes que tengan interés en inscribirse a la educación terciaria pública y que se encuentren en situaciones de necesidad para poder hacerlo, pueden aspirar a las becas. Es una oportunidad que se abre a partir de noviembre hasta febrero del 2026 y que lo que hace es permitirle a aquellos jóvenes que así lo entienden necesario, aspirar a tener un ingreso mensual. Las becas son un instrumento de apoyo que tienen en realidad dos grandes modalidades: aquellos que ingresan por primera vez y se les otorga una beca durante 8 meses, que tiene que ver con el periodo que se necesita para estudiar todos los documentos que presentan, y aquellos que renuevan, que quedan financiados durante 10 meses. La beca es un aporte mensual de 13.125 pesos. Los que ingresan por primera vez terminan obteniendo un apoyo total de alrededor de un poco más de 105.000 pesos en el año, y los que renuevan alrededor de un poco más de 130.000 pesos en el año. En sectores como los que aspiran a estas becas, que son mayormente primer nivel, digamos, ingreso, el primer quintil de ingresos o el segundo quintil de ingresos de los hogares uruguayos, es una ayuda importante. Universidad de la República, Universidad Tecnológica y la Universidad del Trabajo del Uruguay, la Dirección General de Educación Técnico Profesional de ANEP. Las tres instituciones tienen ofertas de nivel terciario o universitario, y son esas carreras, ya sea tecnológicas o no, las que reciben o las que están dentro de toda la lista de carreras que pueden aspirar. Un grupo de políticos, académicos y activistas está impulsando la creación de una asociación civil sin fines de lucro en memoria de la desaparecida maestra Elena Quinteros, que funciona en la vivienda en la que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar. Si bien la propiedad fue catalogada como sitio de memoria, la intención es que la sociedad civil trabaje activamente en tareas de promoción y difusión de memoria del pasado reciente. La importancia tiene porque trata de cumplir una segunda etapa que está vinculada con la casa de Ramón Mazzini 3044, donde fue secuestrada Elena Quinteros y desaparecida. Esa casa era una propiedad que adquirió en plena dictadura el Partido por la Victoria del Pueblo para organizar las tareas de propaganda en contra de la dictadura. Eso quedó en poder de las Fuerzas Armadas durante 49 años, y más allá de que se reclamó durante muchas veces a los ministerios de defensa existentes en todo ese periodo, es por primera vez que el Ministerio de Defensa accede de alguna manera a devolver esa propiedad
a los fines que debería estar destinada hoy. Si ayer estuvo destinada a la lucha contra la dictadura, hoy debe estar destinada a seguir luchando por los derechos humanos. Entonces, en ese marco, la propiedad pasó del Ministerio de Defensa a la ANEP y alrededor de casi 100 personas nos han planteado de que ese efectivamente debería ser un lugar desde el cual se luchara por los derechos humanos. No con relación al pasado, sino con los derechos humanos de hoy. Entonces, la mejor manera que hemos encontrado es que se cree una sociedad civil sin fines de lucro para tener la personalidad jurídica y en ese caso la ANEP estaría habilitada para que esa propiedad de alguna manera fuera gestionada por esa asociación civil y desde ahí realizara las tareas de derechos humanos. Y también entregándosela a algunas organizaciones importantes en el Uruguay con relación al pasado reciente, que a veces no tienen donde funcionar, por ejemplo, la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria. El Sindicato de Trabajadores de la empresa Pedido Ya está denunciando el incumplimiento de las disposiciones de la ley y el decreto reglamentario que regula justamente la actividad de estas plataformas digitales a lo largo de todo el país. Matías Carrasco, que es el abogado del sindicato, dijo a MBD Noticias que es necesario que el Ministerio de Trabajo controle más exhaustivamente el tipo de contrato laboral que se utiliza en esa empresa. Este año en particular se sancionó una ley, que es la ley 20.396 de plataformas digitales y un decreto reglamentario de mayo, que es el 147 del 2025, que se meten un poquito al menos a la hora de proteger en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, la ley contempla los accidentes como accidentes laborales, en el marco de la ley de 16.074, accidentes laborales, que eso es algo que no pasaba. Entonces hoy están siendo atendidos por el Banco de Seguro del Estado en caso de accidentes de tránsito vinculados a accidentes de trabajo en realidad. Pero hay muchas disposiciones de esta normativa, tanto la ley como el decreto, que la empresa al día de hoy no cumple. Por ejemplo, contratar un servicio de salud y seguridad en el trabajo compuesto por un técnico prevencionista, por un médico de salud ocupacional, que determine si las condiciones de trabajo que tienen son dignas, no son dignas. Nosotros tenemos nuestras valoraciones, pero sería bueno que la empresa cumpla con la normativa y en definitiva se informe por parte de un profesional contratado por la empresa si esto es así o esto no es así. Una aclaración nada más. Nada impide que la empresa pueda contratar a los trabajadores mediante la figura de arrendamiento de servicio y que de verdad sean autónomas, pero no los puede controlar. Es como quiero el pan y quiero la torta. Entonces es como contrato mediante arrendamiento de servicio, pero además los controlo. Si la empresa no los controlara, no aplicara este tipo de organización del trabajo, bien podría contratar mediante la figura del arrendamiento de servicios y quizás que cumplan estas cargas horarias, pero no bajo control, porque si es bajo control justamente estamos hablando de un contrato de trabajo. Nos vamos al Parlamento ahora, nos convoca nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Exacto, mucha actividad aquí en el Parlamento y está sesionando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el marco de lo que son los sucesos de violencia en los establecimientos escolares. Y estamos con el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, uno de los comparecientes en esta oportunidad. ¿Cómo fue esta comparecencia? ¿Qué fue lo que planteó? En realidad hay un proyecto de ley que tiene ya un tiempo de presentado sobre el tema acoso escolar y bullying, que está tratando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Se convoca a ANEP, digamos, en proyectos de ley que tengan que ver con la ANEP y lo que asistimos fue el CODICEN o la ANEP con la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Política Educativa, la Dirección de Integración Educativa y las diferentes direcciones generales, las oficinas que trabajan con estos temas. Nosotros tenemos una Dirección de Derechos Humanos que aborda los temas de convivencia y participación. Tenemos un plan de convivencia y participación que se presentó hace 2-3 semanas con presencia además de actores de Naciones Unidas, de actores de la sociedad civil. Y lo que estuvimos planteando es cómo había muchas cosas que en el proyecto tenían convergencias con las políticas que se estaban llevando adelante, había otras que eran novedosas y había algunas cuestiones de los encuadres sobre cómo se pensaba el fenómeno, porque, digamos, las instituciones educativas trabajamos como mandato fundacional el aprender a vivir con otros y a cómo trabajar los conflictos y a cómo mejorar cómo estamos en las instituciones educativas. Sabemos que eso
tiene un conjunto de indicadores que se han deteriorado en los últimos años, concretamente vinculado a cómo se sienten los gurises dentro de la institución educativa, es decir, no en relación a episodios concretos, sino si se sienten seguros dentro de la institución, en los baños, en los pasillos, si se sienten escuchados, cómo participa la familia, un conjunto de cosas que ya sabemos que afectan cómo uno se siente adentro de la institución y creo que hay mucha convergencia en la preocupación de los parlamentarios con este tema, pero además en lo que está haciendo la política pública con este tema. Lo que hay que afinar, me parece, es la pluma para la redacción. Más allá de eso, se ve con buenos ojos el proyecto. ¿Qué modificaciones habría que hacerle? Bueno, ahí hay un encuadre que, digamos, uno puede pensarlo por lo negativo, por un fenómeno individual, el tema, por ejemplo, del acoso escolar, o en realidad uno puede pensar todas las cosas positivas que pasan en términos de construcción de comunidad en las instituciones educativas, y ver un fenómeno que más que individual es relacional, es colectivo, es de una comunidad. En ese sentido, ANEP avanza hacia un plan de convivencia y participación. ANEP presentó un plan de convivencia y participación que tiene, por supuesto, a las oficinas o a los organismos técnicos de la ANEP, tiene a los estudiantes, tiene a los docentes, va a tener a la familia, es decir, uno tiene que pensar la institución educativa como lo que es el lugar donde se anudan un montón de vidas de una comunidad determinada. ¿Cómo empieza la implementación? Ya empezó, de hecho es parte, digamos, de lo que se ha trabajado para un conjunto de decisiones que se han tomado. Esa participación, por ejemplo, de los estudiantes ya está reflejada en lo que es la modificación de lo curricular. Con los temas de asistencia también hubo consulta a los estudiantes de cuáles eran las razones que ellos encontraban para faltar. Es decir, se está haciendo un trabajo que de a poco va surciendo un tejido social que estaba muy deteriorado. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y hasta las 19 horas se están desarrollando las elecciones universitarias. Esto ha generado un gran movimiento a nivel de la capital. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Así es, Rosina, un gran movimiento, nada menos que 340.000 personas habilitadas para votar en estas elecciones universitarias, entre docentes, alumnos y también egresados. Como tú bien decías, un intenso movimiento en la ciudad que implica justamente a todas estas miles de personas que están acudiendo a sus diferentes centros educativos a expresar su voto con relación a la vida universitaria. Esto es justamente con el rector de la universidad, con Héctor Cancela, a quien le agradezco estos minutos. Bueno, y una primera evaluación de la marcha de esta jornada tan particular para el UDELAR. Sí, es un día realmente muy importante, ¿verdad? Estamos teniendo plena normalidad en las elecciones, están funcionando todas las mesas en los distintos circuitos, en las distintas facultades y servicios, una concurrencia importante y bueno, efectivamente con esa perspectiva, ¿verdad? Y esa expectativa de que aquí se está expresando la voluntad de quienes integran la universidad, quienes estudian ahora, trabajan y quienes han pasado por esta casa de estudios. Contémonos a quienes nos están viendo. ¿En qué consiste? ¿Qué se elige en esta jornada? Bueno, hoy estamos eligiendo los claustros de las facultades. Los claustros son los espacios donde, por ejemplo, se elabora y se discuten los planes de estudio. Es el lugar, ¿verdad?, donde se va revisando el contenido de las distintas carreras y por eso también la participación de las y los egresados es tan importante, ¿verdad?, para que las carreras tengan también ese vínculo directo con la práctica cotidiana y con el ejercicio de las profesiones. También se elige la Asamblea General del Claustro, esa es global de toda la universidad y tiene varias tareas, pero una, por ejemplo, es la asesorar al Poder Legislativo. Todo lo que es leyes, proyectos de ley referentes a la educación, a la investigación, la universidad tiene que dar su opinión, es taxativa, ¿verdad? Y esa opinión se elabora y se discute en la Asamblea General del Claustro. Y también se está renovando parcialmente algunos consejos, en particular el orden estudiantil, ¿verdad? El consejo, en definitiva, es el que da la marcha, el día a día, organiza las clases, organiza el funcionamiento, en definitiva, lo que es la cotidianeidad de cada facultad. Hubo un planteo en los últimos días de un diputado respecto a dejar de ser obligatorio a nivel de egresados la votación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros en principio no somos favorables a esa idea. Entendemos que en el mundo las elecciones, por ejemplo, nacionales, cuando se quita la obligatoriedad, se da un fenómeno de baja participación
creemos que es muy importante que quienes estuvieron en la facultad, en la universidad, y en definitiva pasaron por la Casa de Estudios, mantengan ese compromiso que es venir y aportar, votar a delegados y bueno, por supuesto, si las listas que hay no encuentran alguna de su interés, tienen la opción del voto en blanco. Esto también creo que abre una oportunidad, ¿verdad?, para que nuevos colectivos se interesen, se acerquen y ocupen esos espacios. Ha participado, me imagino que en muchísimas elecciones universitarias de diferentes lugares, esta vez la primera vez como rector. ¿Cómo sigue el proceso ahora? ¿Contacto con la Corte Electoral? ¿Cuándo estarían los resultados? Bueno, efectivamente la Corte Electoral, ¿verdad?, que es la que organiza las elecciones nacionales departamentales, también organiza las elecciones de la universidad, muestra la importancia que tiene este acto para el país entero, ¿verdad? No, si bien es una elección interna, tiene ese respaldo. La Corte luego va a ir trabajando con los distintos resultados y proclama normalmente en diciembre, o bueno, si hay alguna demora un poco más adelante, porque es una elección que tiene una complejidad bastante importante. Hay una cantidad grande de listas, las listas son a nivel del claustro de la facultad, del claustro general, hay distintas alternativas, por lo tanto, si bien se tiene bastante rápido una primer dato, pero los datos definitivos demoran unas semanas. Gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, las palabras del rector de la Universidad Héctor Cancela con esta jornada tan particular en que 340.000 personas, como decíamos, están habilitadas para las elecciones universitarias. Montevideo siente este movimiento sin dudas. En el ámbito internacional, decenas de personas, en su mayoría indígenas y activistas, irrumpieron este martes en la sede de la cumbre climática COP30 que se desarrolla en la ciudad amazónica de Belém. Se enfrentaron allí con guardias de seguridad de la entrada del evento. Los manifestantes están exigiendo justicia climática y la protección de los bosques, entre otras reivindicaciones. Decenas de manifestantes invadieron este martes el área restringida de la cumbre climática de la ONU COP30 en la ciudad brasileña de Belém para protestar contra los efectos de la crisis climática en sus comunidades y en la salud de la población. Entre gritos y empujones, los manifestantes exigían ingresar a la sala principal del evento, portando pancartas y banderas con peticiones por los derechos sobre la tierra que, según reivindicaron, no está en venta. Con escenas de caos, ya que numerosos miembros de las delegaciones se disponían a salir del recinto y pasados unos minutos, el equipo de seguridad de la ONU expulsó a los manifestantes de la zona con un saldo de 2 miembros del personal de seguridad heridos levemente y daños menores al recinto. A principios de esta semana, decenas de líderes indígenas llegaron en barco para participar en las conversaciones y exigir mayor presencia en la gestión de los bosques, así como protestar por los proyectos industriales y de desarrollo que se llevan a cabo en la selva. El reconocido líder indígena Jefe Raoni instó a Brasil a empoderar a los pueblos originarios para la preservación de la Amazonia, afirmando que en pocas regiones se siente tanto el impacto del cambio climático sobre la salud de las personas y que en 2024 fue golpeada por una sequía histórica agravada por múltiples incendios. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que nunca se había escuchado un reclamo como el planteado por la Beneverida en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos de reapertura de la oficina de la ANI en Jerusalén. Las comisiones de vivienda de diputados y senadores se reunieron este miércoles para continuar el tratamiento del proyecto que busca simplificar el proceso de las expropiaciones de viviendas vacías que ya tienen media sanción. El diputado Felipe Schipani del Partido Colorado e integrante de la agrupación BRUM de la Facultad de Derecho por el Orden Egresados dijo que no está de acuerdo con la propuesta de su par colorado Gabriel Gurméndez de eliminar la obligatoriedad del voto de los egresados en las elecciones universitarias.
Desde el 1 de noviembre está habilitada la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de la República, del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la UTEC soliciten por primera vez el apoyo económico del Fondo de Solidaridad para el desarrollo de una carrera terciaria o universitaria. Un grupo de políticos, académicos y activistas impulsa la creación de una asociación civil sin fines de lucro en memoria de la desaparecida maestra Elena Quinteros, que funciona en la vivienda en la que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar. Decenas de personas, en su mayoría indígenas y activistas, irrumpieron este martes en la sede de la cumbre climática COP30 que se desarrolla en la ciudad amazónica de Belém y se enfrentaron con los guardias de seguridad en la entrada del evento. Luego de 4 días sin clases por la agresión del miércoles 5 contra docentes, padres y alumnos, reabrió sus puertas esta mañana la escuela 123 de Jardines del Hipódromo y los niños volvieron a las aulas. En el ingreso estuvo presente la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi. La jerarca informó que notó mucha alegría de padres y alumnos por retomar la actividad y confirmó que en el lugar quedaron trabajando los programas Pelota al Medio del Ministerio del Interior y Escuelas Disfrutables de Primaria.